Trajeron sus Biblias, iglesia. ¿Cuántos vinieron a glorificar el nombre del Señor? Aleluya. Quiero que me vaya buscando ahí, si puede, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 3. Amén. Vamos a estar ahí compartiendo un momento. Búsquelo ahí con calma, con claridad. Amén. Libro de Hechos. Aleluya. Capítulo 3. Amén, iglesia. Adoramos a Jesús. Cuando lo tenga ahí me dice amén. Lo tenemos. Vamos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, curación de un... Ahí, ¿qué dice su título, iglesia? Curación de un cojo. Y dice la palabra del Señor, solo leemos el 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Amén. Cierre sus ojos, iglesia. Y ahí donde está, ahí ore al Señor, porque usted vino por Él hoy, iglesia. Usted vino por Él hoy. Usted vino para buscar del Señor hoy, porque es el único que te puede dar hoy lo que tú quieres, iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, noche. Bendecimos tu nombre. Espíritu Santo de Dios, sabemos y reconocemos, Señor, que es tu presencia la que está en este lugar. Padre, quita, Señor, todo vil, quita, Señor, toda imagen, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que tu Espíritu de Dios sea tomando control de esta tarde, Señor, de lo que vamos a compartir. Señor, hoy habla nuestras vidas, Padre, hoy habla nuestros corazones. Ahí dile al Señor, Señor, háblame esta preciosa noche. Señor, yo vine a recibir de ti. Yo vine, Padre, porque necesito, Padre, una palabra para mi espíritu, para reconfortar mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos. Y hoy, Señor, atamos, cancelamos, Señor, toda turbación de espíritu en el nombre de Jesús, Señor, que quiera distraer mi mente. Dígalo, Señor, yo cautivo los pensamientos a la obediencia tuya, Señor, y pedimos que tu misericordia nos alcance esta preciosa noche, Señor, y que seas tú guiándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Si le puedes dar palma al Señor, toma tu lugar, iglesia. Aleluya. La gloria es para el Señor, iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Que la gloria es para el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, en el libro de los Hechos, hoy vamos a hablar un poco ahí algo que sucedió, una historia más, un milagro más que el Señor permitió a sus discípulos. Amén. Y en el nombre de Jesús, como dice la palabra del Señor, que todo es posible, iglesia, al que cree. Y siempre en el nombre de Jesús, dice la palabra. Amén. No sé cuántos de ustedes, me imagino que ya muchos han visto, y dentro de aquí, igual en este país se da siempre, o miramos en nuestros países, o aquí también. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a algún supermercado, vas a comprar algo, siempre hay una persona que está a la entrada, casi siempre, y está pidiendo algo? ¿Ustedes lo han visto, iglesia, o solo yo? Entonces, siempre que vamos hacia algún sitio, algún lugar, nosotros cuando entramos, siempre hay una persona que está pidiendo algo. O esa persona tiene una incapacidad, pero muchas veces no es así. Porque muchas veces sabemos que hay personas que ocupan eso, nada más, pero que no es verdad. Pero hoy nos vamos a dirigir a ese tipo de personas, como se encontraba el cojo a la puerta de la iglesia que se llamaba La Hermosa en Jerusalén. Amén, iglesia. Pero antes de irnos a ese pasaje, yo quiero referirme que antes, en el libro de Hechos, antes en el capítulo 2 y 1, siempre nos está hablando el Señor, que antes de eso dice que habían recibido la venida del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Jesús y sus discípulos siempre caminaban juntos, pero una vez que Jesús asciende a los cielos, la palabra dice que todos estaban en el aposento alto esperando. Eran 120, ¿lo creen, iglesia?
Porque Dios siempre, cuando va a hacer algo a favor de nuestras vidas o un milagro, siempre tiene que venir guiado por el Espíritu Santo, iglesia. Y nada puede hacer el hombre, y nada puede ser nuestra mente humana, nuestra humanidad, si no es por el Espíritu Santo, iglesia. No hay milagros que se puedan realizar si no están dirigidos por la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces le recuento un poco que ellos estaban, antes de que sucedieran eso, de que subieran, Pedro y Juan, antes que subieran a esa iglesia que se llamaba la Iglesia La Hermosa, había algo muy importante, que ya antes habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Ya eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo, iglesia. No eran hombres cualquiera, como dice la palabra, sino hombres que han creído a la palabra de Dios, sino hombres que han estado perseverando y esperando en el Señor. Estamos aquí, iglesia. Aleluya. La gloria es para el Señor, dásela así para Él, iglesia. Entonces, Pedro y Juan subían, dice la palabra. Quiero que me ponga ahí. Pero antes, déjeme el tema. Perdón, el tema, por favor. Quiero que lo lea. Dice, el tema dice, levántate. ¿Cómo dice el tema, iglesia? Levántate. Ahora quiero que me ponga el capítulo 3, versículo 1, por favor. Vamos a ir leyendo ahí. Dice, Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo, a la hora novena de la oración. Las horas se dividían, iglesia. Amén. En Jerusalén existían algo que la gente era costumbre de orar 3 veces en Jerusalén. Y eso siempre lo han hecho. Todavía hay gente que ora 3 veces. Amén, iglesia. ¿Cuántas veces oramos nosotros, iglesia? Aleluya, aleluya. ¿Cuántas veces oramos nosotros, iglesia? Subían a la hora novena. Recordemos que la hora novena nos asimila y nos recuerda y nos pasa, nos retrocedemos cuando Jesús fue crucificado, que era a las 3 de la tarde. ¿Están aquí, iglesia? Entonces siempre en la hora novena hay algo poderoso en la oración, iglesia. Siempre en la hora novena, siempre marca un antes y un después de lo que está a punto de suceder en nuestra vida. Para algunos que no conocemos mucho a profundidad los niveles de oración y las oraciones que se hacen, porque eran 3 vigilias, iglesia, recordemos. Amén, iglesia. ¿Han escuchado eso por aquí? Y la oración se refería a esas oraciones canónicas, cristianas, que tenía el pueblo en Israel, iglesia. La primera oración, la que se le llamaba la tercera, era a las 9 de la mañana. Amén. La segunda oración era a las 6. Esto era a las 12 de mediodía. O sea, la hora tercera, sexta y la novena, que era a las 3 de la tarde. ¿Están aquí, iglesia? Estamos aprendiendo un poco. Amén. Entonces, Pedro y Juan subieron a la hora novena, como era costumbre. ¿Cuántos tienen la costumbre de ir a orar, iglesia? ¿Cuántos tienen la costumbre de ir al templo, de venir a la casa del Señor? Cuando tú te presentas, iglesia, al ayuno, cuando tú vienes a dedicarle tiempo, es la costumbre la que nos va a hacer y la que nos va a fortalecer, iglesia. Porque si tú no tienes la costumbre de decir, Señor, hoy yo me voy a disponer porque voy a venir a tu casa. Entonces Pedro y Juan subían y dice que a la entrada siempre era una puerta ancha, y por lo general en Israel, siempre en las sinagogas o en el templo, dice que siempre históricamente habían personas enfermas, iglesia. Habían cojos, habían ciegos, habían paralíticos, iglesia. Pero lo importante aquí es que Pedro y Juan suben, pero había alguien en el capítulo 2 que decimos, y era traído un cojo ¿de qué, iglesia? De nacimiento. Recuerda, iglesia, y hoy vamos a aprender algo, que hay cojos de nacimiento, pero hay cojos espirituales también, iglesia. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa.
para que pidiese, dice, limosna de los que entraban en el templo. Me pone el 3, por favor. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba. ¿Qué decía, iglesia? Les rogaba que le diesen limosna. Como decía antes, hay tipos de cojos dentro de la iglesia también, iglesia. Amén. Hay cojos espirituales en iglesia. Hay una diferencia cuando tú eres cojo de nacimiento y cuando tú te haces el cojo, iglesia. Dale la gloria al Señor, iglesia. Que todos pasamos por eso, iglesia. A veces, ser cojo espiritualmente, iglesia, es la parcialidad de tu miembro, ya sea superior o inferior, de tus piernas, de tus pies, de no alabar con libertad al Señor. Porque hay un espíritu que está dentro, que ata las vidas, y eso tenemos que entenderlo en lo espiritual, iglesia. Yo creo que ya es tiempo de que vayamos entendiendo lo espiritual con lo espiritual y lo natural con lo natural. Amén, iglesia. El cojo espiritual se manifiesta de muchas maneras, iglesia. Y podemos ver y podemos identificar cuando alguien está cojeando, como dicen. Cuando alguien ya viene cojeando de con tiempo. Y es difícil entender para el ser humano y para muchas veces para dentro de la iglesia que todavía hay cojos espirituales dentro de la congregación. Amén, iglesia. Pero el Señor es el que tiene el poder, iglesia. Pero cuando ese cojo cambia su mentalidad de pensar y esa mentalidad de estar en la condición en la que se encuentra. Porque hay condiciones en las que tú te has metido, iglesia. No es que Dios te ha metido. Y eso tiene que ver cuando el enemigo gana ventaja sobre tu mente. Cuando el enemigo gana ventaja sobre tu vida. Hay condiciones en nuestra vida que el enemigo gana ventaja donde el Señor, por su misericordia, nos va a alcanzar. Pero tú tienes que levantarte. Por eso puse el tema hoy, levántate, iglesia. Porque hay cojos todavía dentro de la iglesia. Y no es menosprecio, iglesia, no, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando tú eres el cuerpo de Cristo, tú ayudas a levantar, iglesia. Tú ayudas a levantar al caído. Y el Señor nos ha enviado esa palabra, como es el primer amor. Tú no puedes decir que tienes los frutos del Espíritu si tú no tienes el primer fruto del Espíritu, que es el amor. Porque misericordia solo la tiene Dios. Así que no nos engañemos, iglesia, que cuando tú miras a alguien, a un cojo espiritual, tú dices, sí, pobrecito, pero por dentro, iglesia, estás siendo sincero, estás orando por ese cojo espiritual, iglesia. Y así muchas veces, cuando pasamos por la calle, miramos muchas personas que están pidiendo dinero, están pidiendo comida, y nosotros pasamos, y de casualidad, cuando se nos toca el corazón o cuando Dios te pone, tú le das algo. Pero hay personas que no necesitan dinero, iglesia. Hay personas que necesitan al Señor Jesucristo. Hay cojos que necesitan que la sangre del Cordero los limpie y que el poder del Señor los levante de la situación donde está. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Pero Pedro, cuando dijo, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro tenía la seguridad porque habían recibido al Espíritu Santo. Cuando tú tienes la seguridad de que el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes la autoridad y la capacidad para decirle al enemigo, en el nombre de Jesús, yo me levanto de esta situación. En el nombre de Jesús, yo cambio mi situación. Pero Pedro estaba seguro
porque había sido derramado el Espíritu Santo. Preguntémonos, iglesia, ¿está el Espíritu Santo de Dios de verdad en ti, en tu vida? Como decía antes, hay condiciones que nosotros nos metemos, porque el enemigo turba los pensamientos, iglesia. Y como decía hoy, el enemigo se vale de lo que está en el mundo, porque la fe de nosotros, en lo natural, la gente mira tu situación y el enemigo te acusa por tu situación, porque tú sabes que nosotros miramos en el mundo natural. Entonces el enemigo se avale de lo que tú ves en lo natural, pero Cristo dice lo contrario, porque nosotros dice que vivimos por fe y no por vista, iglesia. Y es ahí donde entra tu fe. Es ahí donde tú dices, si el enemigo hoy dijo que va a haber derrota en mi familia, tú vas a creer que hay victoria. Porque de eso se trata el mundo espiritual, iglesia. Por eso lo decía, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Porque muchas veces el enemigo turba nuestra mente, iglesia. Y caminamos en lo natural. Pero Pedro andaba en lo sobrenatural. Pedro no estaba viendo si le daba dinero o no, porque había algo más. Y el hombre que camina con Dios y el hombre que Dios lo dirige, mira más allá de las circunstancias de una persona. No mira la necesidad a veces física o económica, sino que hay una necesidad más, que es la necesidad del alma. Y Pedro miraba eso, iglesia. Y yo pregunto, ¿cuántas veces pasaron muchas personas por ese cojo a la puerta? ¿Cuántas personas pasaron? ¿Cuánta gente iba al templo a orar, dice, a la hora novena? Pero nadie se atrevía, iglesia. Nadie se atrevía a darle una palabra a ese hombre, ni a detenerse, ni a decirle que en el nombre de Jesús tienes que levantarte, porque el Señor nos ha llamado para eso, iglesia. Pero el detalle es que a veces no nos sentimos capacitados para darle una palabra de avivamiento, una palabra de aliento a otra persona. Porque tiene que empezar por casa, iglesia. Tienes que empezar por esta casa a levantar a tu hermano. Porque a eso el Señor nos ha llamado. Amén, iglesia. Pedro estaba seguro y estaba confiado de lo que había sido depositado en su corazón. Porque Pedro sabía que ellos eran templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo, iglesia, aquí? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo, iglesia, aquí? Iglesia, tú tienes la autoridad porque el Señor la ha dado por su misericordia. Nuestras situaciones a veces que pasamos son procesos que nos va enseñando cada día, iglesia, del poder y de la misericordia que el Señor tiene. Pero esa misericordia es, sí, hay misericordia, pero Pedro actuó en fe, iglesia. Y muchas veces tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo y tenemos la autoridad que el Padre nos ha dejado, pero no la ponemos en práctica, iglesia. Porque si la pusiéramos en práctica, esto sería diferente. No es que no van a tener tribulaciones, porque la gente se engaña, iglesia, cuando dice, somos cristianos y no hay problema. Sí tiene que haber problema, iglesia. Porque el Señor mismo lo dijo, sí tienen que haber tribulaciones, pero tú vas a estar confiado, iglesia, porque tú tienes al Espíritu Santo. Así que quítate la idea, iglesia, de que no vas a tener tribulaciones. Por eso la palabra te dice, tribulación, angustia. ¿Quién nos va a separar, iglesia? Dile a tu hermano, ¿quién te va a separar? ¿Quién nos va a separar? Porque nada nos puede separar. Porque hay victoria en el Señor, iglesia. Hay victoria en el Señor, iglesia. ¿Cuántos tienen victoria, iglesia? Declara, abre tu boca, iglesia. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pedro sabía lo que portaba, iglesia. ¿Y tú sabes lo que portas, iglesia? ¿Tú sabes lo que portas, iglesia? ¿Tú estás seguro del poder que hay en ti, iglesia? Por medio del nombre de Jesús. Por eso cuando vengas a este lugar, iglesia, aprende a orar. Abre tu boca, iglesia, con seguridad, con certeza. Porque sabes que el enemigo está escuchando la oración que tú haces a favor de tu casa o a favor de tu familia.
Tú sabes que el enemigo está presto el oído, porque así visitó al Señor también, cuando le dijo, mira que Job, porque Job estaba permaneciendo en él, iglesia. Y sí vamos a ser probados, sí, iglesia. Vamos a ser probados. Tal vez la condición de ese cojo, nadie lo sabe. Específicamente o históricamente no lo sabemos. Pero dice la palabra del Señor y muchas veces nos ha enseñado que las enfermedades cuando Jesús sanaba era para glorificarse. Era para que su nombre sea glorificado. Y hoy el Señor se puede glorificar en un alma que le cree, iglesia. Y hoy el Señor se puede glorificar en un milagro que tú estás esperando. Pero tú no esperes en el hombre, iglesia. Tú confía en el poder que Pedro sabía que tenía Jesús. En el poder que el Señor había depositado. Porque cuando el Espíritu Santo se deposita en nuestra vida, el enemigo no puede callar, iglesia. El enemigo no te va a callar, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las circunstancias, no va a poder el enemigo. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes la seguridad de Cristo, porque tu mentalidad está confiada en el Señor y porque tienes la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, iglesia, si el enemigo dice, estás pobre hoy, pero tú dices, soy rico en el nombre de Jesús. Y si el enemigo te dice, te van a destruir, pero tú dices, hay victoria en mi casa. Pero el enemigo te llama a otra cosa, pero tú estás viendo lo invisible, iglesia. Y ese es caminar en fe, iglesia. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Pedro no vio la condición del hombre. Porque nosotros hubiéramos visto, ¿y este qué está pidiendo? Como siempre nosotros pensando lo malo, iglesia. Este tiene sus manos, ¿será mentira? ¿Será verdad que está cojo? ¿Será que solo puso ahí un trapo y se sentó? Nosotros los seres humanos, iglesia, solo por misericordia del Señor, es que estamos en este lugar, iglesia. Porque nuestros pensamientos, por eso dice la Biblia, no son sus pensamientos. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Nosotros no, iglesia, muchas veces. Porque tú no tienes a veces la certeza y la seguridad en Dios. Porque nos cuesta tanto entender a los demás que miramos solo lo de afuera, los defectos, iglesia. Y a su nombre, iglesia. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos pensado, Él puede trabajar. No sé si es verdad que está pidiendo para comida o para vicio. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces cuando alguien te va a pedir. Porque a veces no conocemos la condición de alguien, iglesia. Y aprende algo, iglesia. Nuestra condición en Dios no es para hundir a nadie, iglesia. Nuestra condición y la iglesia está para rescatar. Si su palabra dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido, iglesia. Y nosotros somos quien cuidamos el rebaño de Él, iglesia. Somos quien cuidamos la vida de Él, iglesia. Por eso el Señor siempre está en nuestras vidas. ¿Y tú cómo te levantas, iglesia? Cuando tú miras a alguien, ¿qué piensas tú? Pedro sabía que hay algo más en el cual tú puedes bendecir a otra persona. Sé que hay necesidad, sé que la gente prefiere dinero muchas veces, pero ¿dónde está tu alma, iglesia? ¿Dónde está cuando le dices a alguien que el Señor te bendiga? Mira, Dios te ama. Porque la Biblia recuerda que dice, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado al mundo si pierde su alma, iglesia? Nosotros a veces tenemos cosas que no las necesitamos, iglesia. Y la mayor necesidad está aquí. Es el alma, iglesia. Por eso cuando nuestra alma se abate, y David decía, Señor, ayúdanos, límpianos. ¿Por qué te abate su alma mía dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque hay cosas que tú te vas a turbar, iglesia. Porque la necesidad tuya no es económica. Porque la necesidad tuya no es que alguien te dé comida. La necesidad tuya se llama espiritual, iglesia. La necesidad tuya es la de tu alma. Porque dice que mi alma gime. Y tu alma gime, iglesia, cuando hay necesidad. Pero esto cuando alcanzamos el conocimiento de Dios. Cuando reconocemos que en nosotros hay el Espíritu Santo de Dios, iglesia. ¿Están aquí, iglesia? Quiero que me siga poniendo, por favor. Aleluya. Dice el 7. Y tomándole por la mano derecha,
le levantó. ¿Cuántos han levantado a alguien aquí, iglesia? Sinceramente. ¿Cuántos han levantado a alguien? ¿Sabes algo, iglesia? La importancia de darle la mano a alguien. Eso marca la diferencia de alguien. Y eso marca la diferencia de un cristiano. Si tú eres de los que le levanta la mano a alguien, que Dios te bendiga, iglesia. Porque el Señor a eso nos ha llamado. Tú no mires la condición de alguien, iglesia. Porque el Señor conoce y pesa los corazones. Tú no eres Dios. El Señor pesa los corazones. Y dice que le tomó de la mano derecha y le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. La cojera espiritual, iglesia. Ya no hay dirección en tus pies. Ya caminas para otro lado, iglesia. Ya no puedes, te sientes impotente, iglesia. Porque el enemigo está tomando control de ese cuerpo. Ya tú sabes que tú no puedes. Y aún así vienes a la iglesia, pero tú dices, yo no siento nada. Porque ya el enemigo está tomando control de tu vida, iglesia. Ya no quieres hablar, ya no quieres levantar las manos, ya no quieres brincar, ya no quieres danzar para el Señor. Nosotros tenemos que ser inteligentes, iglesia. Si Pedro sabía que en el poder del Señor todo se puede, iglesia. Pero escucha lo más importante. Es que si no cambiamos nuestra mente, iglesia, de lo que vemos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres, son las cosas que Dios tiene preparado, iglesia, para los que le aman, para los que le buscan. Pero ¿cómo creo yo esa palabra, iglesia? Dice que al hombre se le afirmaron los pies. Y saltando, y puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y se le afirmaron los pies, iglesia. Cuando tú no estás firme, iglesia, cuesta mucho, yo lo sé. Pero el Señor para eso vino hoy, iglesia. Para eso vino el Señor, para libertarnos, iglesia. Si tú lo crees, iglesia, el Señor vino a libertarte hoy. El Señor conoce nuestra condición espiritual, iglesia. Y es normal. No tendría que ser así, pero a veces flaqueamos, iglesia. Nuestra fe mengua. Esta vida está llena de muchas cosas, iglesia. El enemigo a veces pone situaciones difíciles y donde nosotros creemos que no podemos superar. Pero Dios no te ha puesto un espíritu de cobardía, iglesia. El Señor dice que Él nos ha puesto un espíritu de poder, de amor y dominio propio, iglesia. Y cuando tú tengas dominio propio sobre tu vida, guiado por el Espíritu Santo, tú vas a saber a dónde dirigirte, iglesia. Tú vas a saber que si tu problema es muy difícil, tú vas a dirigirte a orarle al Señor. Tú vas a saber dónde dirigirte cuando tú te sientes amarrado, cegado. Cuando el Espíritu de Dios liberta, iglesia, tiene que libertar con claridad. Y van a haber señales, iglesia, porque el cojo dice que saltó y se puso en pie, iglesia, y anduvo y entró en ellos en el templo y andando y saltando y alabó a Dios. Pero hay cojos que son liberados pero no alaban a Dios. Hay cojos que son liberados pero se desvían, iglesia. En vez de entrar al templo se van a otro lado. En la situación, en las circunstancias. Y eso lo pasé yo, iglesia. A veces Dios te rescata. Dice la Biblia que Él es quien rescata del hoyo tu vida, iglesia. El que te corona de favores y de misericordia. Pero tienes que venir a la iglesia. Pero tienes que correr a sus brazos, iglesia. Yo me imagino ese cojo brincando, saltando. Porque dice hace mucho tiempo que mucha gente le llevaba, dice. Más de alguna persona diría, ya estoy cansado de llevar a este cojo a la iglesia, a la puerta del templo. Y muchas veces nosotros nos pasa eso.
Cuando tu hermano te dice, mira, necesito algo, ayúdame. Y en tu mente dice, ya estoy cansado. Este hermano a cada rato me pide favores. Si tú no sabes la bendición que Dios te puede dar, iglesia, por misericordia. Y la gente que llevaba ese cojo, iglesia, me imagino yo que cuando ya fue liberado, dijeron, gracias, Señor. También adoraron porque dijeron, una carga menos. Pero el Señor sabe, iglesia, cuándo va a quitar esa carga tuya. Pero el Señor sabe, iglesia, cuándo va a hacer ese milagro en nuestra vida para que tú descanses. Porque hay mucha pesadez, iglesia. Hay mucha carga que no podemos sobrellevar, pero la palabra nos enseña, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Descansemos en su misericordia, iglesia. Descansemos en su presencia, iglesia. Dice que el hombre saltó, quiero que me ponga el 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Iglesia, lo que Dios va a hacer en tu vida, y cuando Dios hace algo en tu vida, tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia de lo que Dios va a hacer en tu vida, iglesia. Tiene que haber esa evidencia, ese testimonio de lo que el Señor puede hacer en tu vida. Si estás esperando algo, iglesia, como todos, pero enfócate más en darle gracias a Dios por ese milagro. No le pidas ya al Señor, dile, Señor, gracias, porque yo sé que mi milagro viene, Señor. Gracias porque yo sé que mi milagro está. ¿Y sabes por qué, iglesia? No sé si a ti te pasa, pero cuando tú vas a orar, cuando tú te arrodillas al Señor y tú estás ahí en la madrugada, el enemigo empieza a turbar tu pensamiento y desvía tu oración, iglesia. Porque el enemigo se vale de tu naturaleza, de lo que tú miras en lo físico. Pero en lo espiritual es otra cosa, iglesia. Por eso en lo espiritual es difícil que entendamos y entremos a esa dimensión, iglesia, de decir, yo sé que mañana voy a ver mi milagro. Yo sé que mañana voy a ver mi familia para Cristo. Y eso cuando el enemigo lo perturba, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú estás hablando en lo espiritual, no estás hablando en lo natural, iglesia. Y cuando hay un milagro en lo espiritual, el enemigo sabe y dice, pero ¿cómo esta persona está adorando? Pero ¿cómo esta persona está pidiendo por ese milagro si no lo ha visto? Y esa es la diferencia de que somos llamados hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios mira lo que no es natural, lo sobrenatural, iglesia. Por eso cuando oramos, iglesia, tú tienes que orar en lo sobrenatural, no en lo natural. Porque si tú oras diciendo, Señor, quiero ser sanado, y tú estás sintiendo que te está doliendo, porque le das cabida al enemigo, iglesia. Por eso se ora, iglesia, en lo sobrenatural. Porque Dios permite a veces que nosotros conozcamos cosas. Pero ten cuidado, iglesia, que no se turbe nuestro corazón. Pedro sabía lo que había en él, iglesia. Y dice el 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Iglesia, va a haber evidencia de lo que tú eres antes y de lo que Dios va a hacer después en tu vida, iglesia. Y tú tienes que creerlo. Y si tú le crees, iglesia, ponte de pie en esta preciosa noche. Y hoy el Señor tiene que hacer algo nuevo en nuestra vida, iglesia. Hoy el Señor tiene que hacer algo nuevo en nuestra vida. Ese cojo, iglesia, dice que hacía mucho tiempo iba. ¿Cuántas veces has venido cojo a la iglesia? ¿Y cuántas veces te has ido igual, iglesia? ¿Cuántos hemos venido a veces con una tristeza, con una raíz de amargura, iglesia, y te vas igual? Pero el Señor te puede libertar esta noche, iglesia. Si tú le crees, el Señor te puede restaurar esta noche, iglesia. El Señor tiene el poder para hacerlo, iglesia. Cierra tus ojos ahí, iglesia. Cierra tus ojos ahí.